en la parte esta de arriba donde agarra el filamento, el primer motor por donde pasa. El extrusor, este de acá. Sí, ese. Es, ese es el extrusor que tiene un motorcito con un engranaje, que a veces tiene un engranaje simple y a veces tiene una cadena de engranajes para aumentar la fuerza. Claro, este tiene uno solo y tiene como un Sí, un rulemán del rodillo. otro lado. Ajá. Claro, tiene un rodillo liso y un resorte que hace que digamos, el engranaje muerda el filamento y lo va arrastrando mientras gira, ¿no? Como un pequeño trapiche. Pero no llega a desarmar, por supuesto, el filamento, pero cuando está bien, lo tiene que marcar. O sea, el filamento, el rodillo ese tiene que hacer bastante presión contra el engranaje para que cuando pase el filamento, si uno lo mira después del filamento, después que pasó, deberían verse las marquitas, los dientes, Sí, deberían sí, 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 mordidos. se marca. ¿Y sabes qué pasaba? Creo que como bueno, el filamento, el rollo viene desde arriba, creo que como que no entraba bien horizontal, entonces por ahí se trababa y creo que el diámetro del filamento era un poquito más de lo que del 1,75 milímetros y por ahí me lo aplastaba tanto de que se hacía un poco más ancho y ya se trababa cuando tenía que salir. Claro, Después de pasar del engranaje ese, ahí se sí. trababa y ahí comenzaba a patinar o a Bueno, hacer ese ruido de puede tac. ser, puede ser que se trabe acá en este rácoro a la salida, pero es raro. Normalmente cuando se traba, o sea, puede ser que se esté trabando aquí a la salida, pero es raro porque esto en general tiene bastante más diámetro. O sea, el filamento este pasa por el tubito de teflón y el tubito de teflón tiene cierto margen. Normalmente 1,75 es el diámetro exterior del filamento y el tubito capaz que hasta un filamento de 1,90 debería entrar. A veces hay gente que usa un filamento Capricornio, que le llaman, el Capricorn, que es azul, que es un poquito más justo internamente. Ese tiene la ventaja de que entra más justito el filamento, que es una ventaja, ya vamos a ver por qué, pero tiene más tendencia a que te pase esto que te pasó a vos, que el filamento entra y se atasca porque un poquito más de diámetro que tiene ya se atasca. Ahora, Sí, normalmente cuando se atasca, el problema más bien es en el hot end. En el hot end es la parte caliente, ahora está apagada la máquina, por eso puedo tocar tranquilo, que tiene la boquillita aquí abajo por la cual va a salir el filamento, y normalmente el problema está en esa parte, ¿no? O sea, puede haber algún problema en el tubo de teflón, sí, pero difícilmente. Normalmente si aquí empuja y no sale, es porque hay un problema en el hot end. Puede ser que o esté muy cerca la boquilla de la cama y entonces el filamento intente salir y se encuentre con que está la cama ahí muy cerca o la pieza ya impresa y entonces está obstruida la salida. El chorrito que debería salir, un chorrito limpito, se encuentra con una obstrucción y entonces ¿qué sucede? No sale hacia afuera de la boquilla, pero sigue empujando filamento por dentro del tubito de teflón y entonces el filamento que no puede salir hacia afuera sube por el mismo tubo de teflón internamente entre el filamento y la parte interior del tubo. Y entonces va subiendo ahí y se termina enfriando y se pega en el hot end. O sea, normalmente el problema es la salida del filamento, no la entrada, y que el problema que hay es que dentro del hot end empieza viene empujando el filamento, se calienta, no puede salir, y entonces lo que no puede salir sube y se enfría aquí y se pega. No en la parte de abajo, sino en esta zona.
Normalmente aquí es donde se obstruye y se pega. Para arreglarlo hay que sacar este raccord y sacar el filamento, y normalmente el filamento queda atascado, dentro del tubito de teflón, que a veces cuesta sacar el filamento que quedó atascado dentro del tubito de teflón, que a veces hay que calentarlo un poquito, sacarlo y rápidamente empujarlo para que cuando esté todavía caliente o tibio se pueda empujar. Y si no, a veces hay que cortarle un centímetro y medio en el extremo del tubito de teflón para quitarle esa parte que está obstruida, subir un poquito el raccord, queda un poquito más corto el tubo de teflón, pero sigue funcionando igual. Ahí estoy viendo, a ver, hay Sí, ahí yo un mandé archivito de computadora. una foto de una partecita que le imprimí para que pueda introducir el filamento de manera más horizontal, si se quiere. Em, Sí, pero ¿sabes por qué te digo yo que es ahí en el extrusor? Porque incluso yo, cuando se trabó, eh, yo no podía ni siquiera sacarlo a tirones con la mano, porque después saqué el teflón para poder sacar ese filamento que me quedó ahí trabado, y lo aplastaba tanto al filamento que lo hizo muy ancho, y ya no lo podía sacar ni siquiera tirándolo con la mano al filamento. En la segunda, claro, viene a ser en la salida del teflón, no sí. en donde entra, sino en la otra boca. Lo que pasa es que es muy fácil confundir acá causas con consecuencias. O sea, normalmente, ¿cuál es el orden de los problemas? No sale el filamento por la puntita, por la boquilla, o sale menos cantidad, y entonces la cantidad que está derretida dentro de la boquilla, que no puede salir, sube un poquito y se tapa en la boquilla. Eso hace que ya una vez que esté tapado, el filamento que está empujando por dentro del tubito de teflón no pueda empujar. Si el engranaje sigue empujando con buena fuerza y está mordiendo bien el filamento, ahí sí se produce la falla en el punto donde vos decís. O sea, entonces no está saliendo porque está atascado la boquilla, sigue empujando, y entonces el filamento se empieza a amontonar dentro del tubito de teflón y se empieza a hacer más grueso y empieza a hacerse una pelota en cualquier lugar. Y se puede hacer una pelota ahí a la salida del extrusor. Pero normalmente, difícilmente ese haya sido el inicio del problema. Seguramente es el problema visible actual, pero el inicio del problema debe haber sido allá en la punta, que el filamento no estaba fluyendo. Porque cuando el filamento fluye más o menos normalmente, no debería por qué hacer tanta fuerza el extrusor como para hacer una pelota y engancharlo al filamento allá arriba. ¿Cierto? Normalmente, pues siempre puede haber algún caso raro, ¿no? Pero normalmente los problemas se inician en que no sale el filamento y después saltan por otro lado. Por eso a veces cuando hace clac, 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 no es malo, porque es un síntoma de que está como patinando el embrague, está zafando, no empuja y claro, y zafa, y entonces en lugar de hacerlo que muerda más para que empuje más, hay que tratar de hacer que se libere para que no zafe, y entonces la cosa anda bien. Normalmente el síntoma es allá en el extrusor, pero el origen del problema es o la altura de la cama, o la boquilla, o el hot end. Ahí dentro del hot end normalmente se arma un lío. Eh, para probar, digamos, para diagnosticar, lo más fácil para diagnosticar es separar los problemas. Es separar el tubito y aquí empujarlo con la mano. Aquí con la mano, haciendo un poquito de fuerza para empujar el filamento, debería salir libremente. Si no sale libremente, hay que buscar desarmar el hot end
con la agujita limpiar, hacer que el filamento llegue bien hasta la puntita, que el teflón llegue bien hasta la boquilla, que, que el teflón no tenga ninguna rebarba interior, producto de que se haya girado mucho el raccord y que lo haya dañado. O sea, hay que buscar que ahí el material fluya libremente sin ningún atascamiento. Si eso anda bien, el hot-end casi no hace resistencia y entonces el extrusor hace apenas un poquito de fuerza y ya sale el material. Ahora, cuando el hot-end anda, pero hay que hacerle un poco de fuerza, claro, ya el extrusor está mucho más exigido. Entonces, ahí hay que apretarle mucho el resorte, hay que ver que, ¿no? Entonces, ahí empiezan a aparecer los síntomas de los problemas, ¿no? Pero, por eso también conviene empezar con PLA, que es el material más simple de imprimir, trabajar a más temperatura. La temperatura normal de trabajo del PLA para la óptima calidad tal vez son 190 grados, pero para tener menos problemas, para que la cosa ande mejor, tal vez hay que poner 210 grados. O sea, cuando ponemos un poquito más de temperatura, no vamos a obtener la óptima calidad. Tal vez en la pieza pueda aparecer algún hilito, algún pelito, que sea como que no cortó la impresión en forma precisa, sino que continuó con un pequeño hilo que se saca con la mano o con una pincita, pero no es lo más cómodo. Lo ideal sería que salga la pieza perfecta, pero es mucho más seguro. En cambio, cuando empezamos a bajar la velocidad, a veces empieza a mejorar la temperatura, disculpen, a veces llegamos a un punto donde la calidad es óptima, pero muy cerquita de ese punto va a estar el cual se tape. Entonces, para óptima calidad, vamos a temperaturas más bajas, pero inicialmente conviene trabajar con temperaturas más altas, más seguro, más confiable. Ahí mandé Yo una lo veo. foto yo. em, La primera la vi de una piecita que le hiciste ahí, se ve para guiarlo sí, al. el filamento. Y ahí está, ahí como yo ya le tengo desarmado porque le saqué el ventilador. Esa, el teflón le tengo que sacar, eso que señale ahí. Digamos, la teoría es desarme lo menos que pueda. O Ajá. sea, la teoría es desarme lo menos que pueda, cuanto menos veces desarme, más duran las cosas. Pero antes de desarmar, digamos, eso que estás ahí, que ha señalado ahí en el dibujito, que creo que estoy compartiendo, es el raccord de arriba del hot end. El hot end tiene esta parte inicial donde debería estar, digamos, esta primera parte debería estar fría, para eso tiene un cooler que lo enfría, y esta parte, el bloque de aluminio, que está caliente. Acá viene la resistencia y el sensor de temperatura. Entonces, si vos desarmas de aquí, el teflón deberíamos sacarlo y debería salir pito y después se arma de vuelta. Pero cuando vos armes y desarmes esa pieza varias veces, se va a ir arruinando un poquito, se va a ir marcando el tubo teflón, porque el raccord, que es esa pieza metálica que se desenrosca, tiene unas pequeñas uñas que muerden el tubo teflón, y entonces cuando gira, le va dejando un surco, un pequeño surquito. O sea, lo puede hacer una vez, dos veces, 5 veces, 10 veces, y capaz que no pasa nada, pero en algún momento ya ese surco va a ser que puede generar una pequeña marca, un reborde en el lado interno del tubo de teflón y ya que moleste a la circulación del teflón por dentro, del filamento por dentro del teflón. Entonces, cuanto menos uno desarme, más vida útil va a tener la impresora. Entonces, antes de desarmar, probar el otro extremo, calentamos el hot end y empujamos con la mano. Si sale el filamento, está limpito, está fácil, no desarmo nada. Ahora, si sale con dificultad, sí tengo que desarmar para limpiar. O sea, pero antes de desarmar, hacer la prueba. Si podemos evitar desarmar, mejor, ¿no? Ok. Si, si,
Si vos le haces un poquito, o sea, no tiene que hacer casi sin fuerza, ¿no es cierto? Pues le pones caliente 215 grados, 210 grados, y tenés que poder empujar del otro extremo, y apenas haciendo un poquito de fuerza, tiene que fluir el filamento y salir. Si eso está saliendo, no desarmes nada. Ahora, si tiene dificultades para salir, ahí sí hay que tratar de desarmar. Antes de Sí. desarmar, lo que habría que Vos sabés que intentar hacer es... yo hice, o sea, después de imprimir varias cosas, encontré como un punto en el que se imprimían bien las cosas y no me generaba como ningún espacio así de aire ni nada, un punto y de estaba bien. temperatura. Sí, tenía 200 grados, el flujo lo había dejado en 97% y bueno, la velocidad al 100%. em, y bueno, el relleno, que bueno, eso 20 o 25%. Y ahí me imprimía bien las cosas. Después, Sí. cuando quise imprimir dos objetos y puse Sí. para que haga el salto en Z, ahí fue que comenzó a hacer El- el clac, ¿Qué es clac, el clac. salto en Z? ¿Qué es el salto en Z? El Z-hop, ese que dice por ahí. Cuando la máquina está imprimiendo, se está moviendo el cabezal, se supone que está aportando material. Entonces, mientras se va imprimiendo, va aportando. Cuando se tiene que desplazar de un punto a otro, o sea, tiene que dejar de imprimir acá y desplazarse a otro punto, si se desplaza simplemente sin empujar material, lo más probable es que quede un hilito de filamento o una desprolijidad. Entonces, para evitar esa desprolijidad, la máquina cuando tiene que desplazarse sin aportar material, lo que hace es una retracción. Hace marcha atrás el filamento, con eso chupa un poquito la gotita de filamento que está por caer y se mueve, compensa y después sigue imprimiendo. Eso es la retracción. Ahora, a veces para mejorar todavía un poco el efecto del corte y el inicio siguiente, aparte de la retracción del filamento, hace un pequeño salto en el eje Z hacia arriba. Se mueve, baja el cabezal hasta la posición siguiente y compensa la retracción y sigue imprimiendo. Pero ese salto en el eje Z anda bien, pero no tan bien, porque ya empieza a jugar cualquier pequeño juego que tenga la máquina. Y en general tiene un pequeño juego, pero como la máquina se va moviendo hacia arriba, o sea, imprime, se mueve, imprime, se mueve, imprime, se mueve, no importa tanto que tenga un poquito de juego el eje Z, porque nunca va hacia abajo, salvo cuando hace Z-hop. Entonces, la mayoría de las máquinas con el Z-hop empeora la calidad, no mejora. Tendría que ser una máquina muy perfecta para que eso de subir y bajar lo haga bien y sea mejor que no hacerlo. Normalmente yo le deshabilito el Z-hop, sí le pongo la retracción y con eso obtengo la mejor calidad. La máquina tiene que estar toda muy perfecta, calibrada todo para que pueda soportar levantar y bajar el eje Z sin que genere alguna distorsión. Eso del Z-hop es algo que inventaron hace tal vez 3 años, antes no existía y andaba bien. Después lo pusieron, pero digamos es una cosa que tal vez para máquinas muy perfectas puede ser una ventaja para una Ultimaker, para una MakerBot, para una Prusa este, de las originales de Joseph Prusa. Eh, Siempre que todo esté bien, pero hasta deberían tener un rodamiento especial en el eje Z, que no es un buje, sino un rodamiento de bolas recirculantes, que se llama, donde le quita el juego. Para los bujes normales que tenemos en las máquinas, que uno cuando lo mueve tiene un poquito de juego, no va a ser mejor, va a ser peor con el Z-Hop, ¿no? O sea, pero bueno, pero le Bueno, habías encontrado igual un buen punto, o sea, habías encontrado un punto cerca de los 200 grados donde sí, imprimía buena calidad. sí, sí, sí. Ah, Entonces, otra de las cosas que tenía que fijarme bien sería la nivelación de la cama. la nivelación o el flujo, o sea,
Ajá. Si hay un exceso de flujo, pero vos estabas trabajando con flujo 97, que ya está lindo porque ya le habías dejado ahí un 3% menos de flujo que el teórico. O sea, si Sí, uno lo trabaja con el flujo al 100% y hay algún exceso de material, porque el filamento vino de un poquito mayor diámetro que el teórico, entonces ese exceso de material no tiene para dónde ir. Eso puede generar un inconveniente. Por eso es importante bajarle un poquito el flujo o estar atento a que no sea el flujo un problema. Eh, yo no, porque la nivelación te va a jugar únicamente en primera capa. En cambio, a veces el exceso de material es una cosa acumulativa, que sobró un poquito en primera capa y en segunda capa sobró un poquito, en tercera capa sobró un poquito y llega un punto donde ya hay un exceso de material notorio por la acumulación de las capas anteriores, ¿no? Entonces, la nivelación yo la asociaría más con un problema que se me esté despegando la primera capa o se me esté imprimiendo muy transparente. Si en la primera capa tengo problemas de calidad, sí le apuntaría a la nivelación de la primera capa. Si la primera capa sale bien y después empiezan los problemas, le apuntaría más al flujo o a la temperatura. O sea, digo, la primera capa, la nivelación, estaría asociada a una buena impresión de primera capa, no de otra cosa. Hay que estar atento también a que a la el calibración de la filamento cama. inicial. Claro, pero la calibración de la cama va a ser síntomas de problemas en la primera capa. O sea, Ah, ok, pasada la primera capa, si, si la primera capa sale bien, la cama está bien. No le echemos la culpa a la calibración de la cama. La ok, calibración de la cama estaría asociada a un problema de que se me despegó la pieza o a un problema de que en la primera capa se me tapa, pero en la primera capa. Si ya va a capa 2, capa 3, capa 4, y ahí recién empiezan los problemas, busquemos el lado del flujo, o la temperatura, o la velocidad, pero no la calibración de la cama en la primera capa, ¿no? A veces sí podría haber algún problema eh, en estos eh, tornillitos que sostienen el eje Z. A veces estos tornillitos están flojos y gira el motor y no gira el eje o patina un poquito y entonces no sube todo lo que tiene que subir. Entonces, si no sube todo lo que tiene que subir, va a sobrar material porque no se va a mover el eje Z todo lo que tiene que moverse. Entonces, podría haber un problema ahí, pero normalmente no es por ahí el tema. Así que bueno, ¿alguien más aparte de Renzo estuvo haciendo impresiones, tuvo alguna dificultad? Bueno, hoy quería que avancemos en dos o tres cosas. Una es ver con más detalle los parámetros del cura, que no vimos con detalle la clase pasada, los parámetros de soporte y de adherencia, que son los que hacen más, los más complejos de entender, son los parámetros de generar soportes en las piezas y adherencia. Y después quería mostrarle algunos otros sitios de internet donde podamos encontrar información útil. Eh, Creo que ya todos vimos el Thingiverse, que lo mencionamos más de una vez. Digamos, está el sitio Thingiverse, que es un sitio donde podemos descargar objetos para imprimir, que hay más de 4,5 millones de objetos imprimibles. Después hay otro sitio interesante que es Cult, o Cult 3D es la dirección. Aquí podemos descargar también objetos, pero los objetos acá, algunos son gratuitos y otros tienen precio. Este tiene 515 pesos, este es gratuito, este cuesta 85 pesos. Y también cuando yo subo un diseño, puedo ponerle precio y puedo cobrar. Entonces en Cults 3D vamos a encontrar a veces objetos similares a los de Thingiverse, a veces objetos un poquito más esmerados porque los diseñadores que suben los objetos acá tienen la expectativa de poder cobrar algo para que la gente lo descargue. Entonces a veces hay más objetos más novedosos en Cults
que en Thingiverse. Otro sitio interesante es la revista all3dp.com. Esta es una revista interesante, tiene novedades de la industria, novedades de impresoras, tiene también un repositorio con archivos STL para descargar y para imprimir. Tiene algunos proyectos de Arduino para fabricar, tiene algunos reviews de impresoras, pero claro, yo no le haría tanto caso a los reviews de impresoras porque no es que sean malos, pero a veces tienen algún sesgo. O sea, a veces tienen algún auspiciante que hace que su modelo de impresora sume algunos puntos más que los que le corresponden. No es que sean totalmente alejados de la realidad los reviews, pero yo he notado que a veces tienen cierto sesgo de favorecer algunas marcas frente a otras, porque seguramente son los auspiciantes de ellos, ¿no? Pero entonces, aquí vas a encontrar guía de compra, análisis, proyectos de Arduino, archivos STL para descargar, y lo que le llama Craft Cloud, que sean un poco una nube de proyectos. O sea, y también uno puede acá, parecido a lo que yo les decía de 3D Hubs, subir un diseño y que te lo coticen y te lo fabriquen. El sitio más profesional para hacer eso es 3D Hubs. Pero en 3D Hubs vamos a encontrar impresoras más caras, impresoras metálicas, que fabrican impresoras metálicas, impresoras de resina. Sí, vas a encontrar otro tipo de equipamiento como máquinas CNC, como otras cosas. En cambio, el Craft Cloud es una nube de fabricantes más hogareños, ¿no? De Hubs, que antes se llamaba 3D Hubs y ahora se llaman solamente Hubs, es muy interesante, pero más profesional. En cambio, el Craft Cloud, más hobbyista. Bueno, vamos a ver entonces nuestro software, el Cura. ¿Alguno está usando algún software para hacer slicing que no sea el Cura? No, yo uso el Cura. Claro. El Cura es el más difundido, el más popular, por supuesto gratuito. El que quiera hacer alguna prueba puede usar el Pulsar Slicer o si no el Repetier, pero el Repetier... ¿Cómo? Disculpe, ¿hay que luego alguien quiere hacer una consulta o algo? Yo digo, Cura es el software más popular, el que usamos todos, ¿no? Para diseñar, hablábamos la clase pasada, podríamos usar el Tinkercad como una forma económica, podríamos usar Fusion 360 si queremos hacer un diseño de engranaje, algo paramétrico, y si queremos diseñar algo más artístico, un rostro, tal vez Blender sería una buena opción, o el rinoceros. Serían más orientados a la parte artística. Para lo que es la cuestión técnica, SolidWorks, el Fusion 360 andan muy bien, son lo mejor que hay. Y el más jovista, el Tinkercad, el SketchUp es parecido. Y bueno, después hay algunos CADs de arquitectura, como el AutoCAD, de Autodesk, que andan muy bien, que son CADs genéricos que también lo podemos usar para esto, ¿no? Del 3D al Cura, el 3D Max, el 3D ¿te referís al 3D Max o a los archivos del 3D, Miguel? ¿Miguel Luna? Claro, el 3D Max es más orientado a la parte de animación, simulación, está bueno. Ese si vos descargas, lo podés con un plugin exportarlo como STL y si no lo podés guardar al proyecto en el formato, no hace falta que sea en el formato STL,
sino en el formato OBJ. Si vos lo descargas como OBJ, lo podés abrir desde el cura al OBJ directamente, ¿no? Si vos lo descargas en otro formato, no lo vas a poder abrir, pero si lo descargas, lo exportás a STL, también lo vas a poder abrir. Hay otros formatos que se están popularizando, algunos formatos que usa el Fusion 360, que aparte de la superficie externa del objeto, tienen algunas informaciones adicionales como los soportes, como la boquilla, como el tipo de herramienta que se va a usar. No son todavía muy populares, son 3 EMF. Tal vez en algún momento se popularicen. Por ahora trabajamos con los STL, que son los más estándar, o eventualmente con los OBJ. Si tenemos una impresora 3D como un modelo extraño, como una Ultimaker, a veces requiere un archivo especial, que no es el G-code común, sino es un G-code en un formato que se llama X3G. Es un G-code un poquito raro. La mayoría de las impresoras 3D trabajan con el G-code estándar, que son, digamos, el mismo G-code anda para todas. Ahora, hay algunas impresoras muy puntuales, más viejitas, que trabajaban con un formato de archivos que no era el G-code estándar, sino X3G se llamaba. Ahí hay que ponerle algún agregado al cura para que sepa generar ese código X3G. Al cura se le pueden agregar un montón de plugins, que son como extensiones, que permiten que el cura haga cosas que en forma nativa nos haga hacer. Por ejemplo, esto de generar archivos X3G, por ejemplo, que cambie a cierta altura los parámetros de impresión. Entonces uno puede decir, bueno, hasta 2 centímetros con 60 grados en la cama, 200 grados en la boquilla y a cierta velocidad, y después los 2 centímetros que cambie a 195 grados, le cambias los parámetros y entonces uno le define a qué temperatura quiere que cambie, pero no es lo usual. O sea, lo usual es que trabajamos con el cura en el modo nativo, con las herramientas que trae, ¿tá? Bueno, yo voy a compartir pantalla, yo ya, mientras hablábamos, lo abría mi cura. A ver. Entonces, vamos a ver los parámetros de impresión del cura. Recuerdo que primero para usar el cura teníamos que tener cargada la impresora. Yo tengo varias impresoras definidas. Cada impresora uno la define. Uno puede tener incluso la misma máquina definida 2 o 3 veces. Yo, por ejemplo, tengo un Ender3 Pro, un Ender3 Pro 1 y un Ender3 común. ¿Y por qué tengo a veces más de una? Y bueno, porque tal vez a una tengo la máquina 2300 dual, la 230, la 2300 común, 2300 nueva, y porque a veces prefiero definirla 2 veces la máquina y en la máquina podría definir en la misma máquina distintos perfiles de impresión, pero me resulta más cómodo usarla y ya dejarla de estándar con todos los perfiles para alta calidad. Entonces, cuando tengo que abrir una pieza, la abro con esa impresora y genero el G-code y ya se genera con todos esos parámetros de impresión. Y tal vez tengo la misma modelo de máquina con otro nombre, dado de alta, y donde tengo otros parámetros de impresión más del borrador. Eso uno lo podría definir como perfiles de impresión dentro de la misma máquina, pero yo me acostumbro directamente a dar de alta a veces más de una vez la máquina y con eso funciona bien. Bueno, yo voy a ir a la impresora, una Ender3. Ahí le digo que use esa impresora y entonces debería poder configurarla. Cuando usamos una impresora por primera vez, hay 2 cosas que deberíamos chequear: diámetro del filamento, diámetro del material, de la boquilla. O sea, cada vez que vamos a usar una impresora, deberíamos chequear
que en el perfil de impresión que estemos usando esté bien seteado. El diámetro del filamento y el diámetro de la boquilla. Entonces, aquí el diámetro de la boquilla se define en este lugar. En otras impresoras se define en la definición de la impresora. Boquilla 0,4 coincide con la boquilla que yo tengo. Después debería haber el diámetro del filamento. Eso lo voy a chequear en impresora. Aquí el ajuste de la máquina. En el extrusor 1, aquí está el diámetro del material. Ahí, por ejemplo, ya hay una cosa rara. Dice 1,7. Si yo intento imprimir, va a salir mal. Va a faltar material. O va a sobrar. Va a sobrar material. Va a tener un exceso de extrusión. ¿Por qué? Porque si la máquina cree que tiene un filamento más chico, si yo le pongo 1,7 en lugar de 1,75, que sería el diámetro teórico, la máquina va a empujar un poquito más de lineal del filamento para obtener el mismo volumen. Y entonces, como el diámetro real va a ser un poquito mayor que el diámetro teórico, va a terminar con un exceso de filamento, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya acabo de chequear. Entonces, ya habiendo chequeado, ahora debería ir a los parámetros de impresión. Entonces, antes de usar la impresora, chequeamos las dos cosas. Chequeamos que el diámetro de la boquilla sea correcto y que el diámetro del filamento sea correcto. El diámetro del filamento, 99,9% de las veces vamos a comprar filamentos que son de 1,75. Casi no hay en el mercado filamentos de otro diámetro. A veces venían filamentos de 3 milímetros, que esos son buenos cuando vamos a usar una boquilla más grande. Si yo voy a usar una boquilla de 1 milímetro o de 1,5 milímetros, ya usar un filamento de 1,75 capaz que es chico, capaz que me convendría saltar a un filamento más grande. Pero para saltar a un filamento más grande tendría que tener un tubito de teflón distinto, el extrusor tendría que tener con el agujero distinto, o sea, todo tiene que estar adaptado para un filamento de 3 milímetros. Son pocas las máquinas que hoy vienen adaptadas para filamento de 3 milímetros. Normalmente vamos a trabajar con máquinas de 1,75 y ponemos el filamento estándar y la configuración estándar. Si alguna vez en la vida les toca trabajar con las máquinas estas Ultimaker, que son muy buenas, ahí el estándar no es 1,75 sino 1,92. Ellos usan un diámetro de filamento distinto, que es de la marca Ultimaker, y ahí hay que configurarlo con el diámetro distinto y hay que comprar el filamento con el diámetro distinto. Bueno, una vez que chequeamos que el diámetro del filamento está bien puesto, el diámetro de la boquilla debería coincidir con el que está puesto en la máquina, que si no lo podemos leer, tenemos que confiar en que es 0,4. Después de eso, voy a abrir el archivo que quiero imprimir. Voy a abrir ahora un ejemplo. Está muy fácil. Voy a abrir uno que no tenga, que tenga algunos escalones. Bueno, este puede ser. Este ya tiene alguna complejidad, porque tiene ese voladizo. Tiene agujeritos. Es una pieza medio extraña, porque tiene esos 4 agujeritos. Tiene ese voladizo. Entonces vamos a tratar de configurar para imprimir esta pieza y ver cómo podemos configurar soportes y adherencia para imprimir esta pieza en forma correcta. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál será la mejor posición para poner esa pieza? ¿Cuáles son las dificultades para impresión?
el soporte o esas partes que quedan al aire, sin nada abajo. Las partes que quedan en voladizo, claro, o sea, al aire. O sea, la parte está de acá adelante y la parte de acá atrás. Yo ahí le puse que segmente, le voy a poner vista previa y vamos a ver eso que dice Renzo. Ahí se supone que se va a imprimir más o menos fácil, pero aquí ya viene un primera dificultad. Capa 10 está ese circulito, capa 11 circulito, capa 12 de golpe aparece en una capa todo ese cuadrado volando en el aire. Difícilmente se puede imprimir, porque no se va a poder apoyar el material en la nada. O sea, si yo intento fabricar eso, ahí la máquina estaría aportando un material en todo ese cuadradito que está ahí cerca del círculo, pero un cuadrado que aparece en el aire. Entonces, cuando intente sacar material, el material no va a encontrar ningún lugar al cual adherirse y va a quedar colgado del cabezal. ¿Hasta cuándo? Hasta que eso chorree o hasta que sea suficientemente cantidad de material como para que por su propio peso caiga, o hasta que toque, el cabezal se mueva y toque otra parte que ya está impresa y entonces ahí se adhiere. Pero entonces, no se va a poder generar eso así en voladizo, tal cual. Se va a generar algo ahí, después se va a doblar, después va a quedar ahí material desprolijo. Se supone que con el correr de las capas se va a ir mejorando. Estas tabiques ahí que van, parecería que no tienen grandes inconvenientes porque se puede ir haciendo capa por capa. Y ahí en las partes que son como inclinadas, no se hace como una especie de escalera o en esa parte donde se inclina para un costado, para un lado. En esta, La parte, claro, eso, la parte de arriba. y ahí se va a hacer una pequeña escalera, sí, ¿verdad? O sea, todos los que son paredes que no son 100% verticales, no van a ser perfectas, sino van a ser como dientecitos, porque la máquina no imprime en diagonal, imprime en escaleritas, capitas de la altura de la capa que le pongamos, si es 0,18, 0,20, 0,30, y entonces son escalones de esa altura. Cuanto más chiquito sea el escalón, más perfecta va a parecer, pero siempre se va a notar cierta imperfección en estas diagonales, sí. Ahora, aquí después aparece otra dificultad, que es esta más grande, que acá de la línea 55 a la 56, de golpe aparece en el aire toda esa cantidad de material. Va a ser el mismo problema que había en la capa 10, en la 11, pero más notorio porque es una zona más grande. El techo también se imprime como escalerita, esta parte roja y verde, pero se imprime. Pero bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, una forma sería pedirle que haga soporte en toda esta zona. Otra forma sería cambiarle la dirección. O sea, si yo esto en lugar de imprimirlo así como estaba planteado, lo imprimo parado, voy a ganar, digamos, calidad de impresión porque van a ser menos los lugares donde va a haber dificultad. ¿Va a haber dificultades para imprimir? Sí, pero van a ser menos que los anteriores. Vamos a ver capa por capa. No hay garantía de que esto sea mejor que lo anterior, pero normalmente va a ser más confiable, porque va a empezar ahí, hasta ahí viene fácil, fácil, fácil. Ahí estos agujeros todavía son fáciles, va a complicarse un poquito el agujero cuando se va cerrando. Se cerró el agujero y aquí de vuelta aparece en el aire
esto va a ser un problema, porque aquí la capa, si bien claro, no sube tan bruscamente. En la 44 tengo un piquito, 45 un poquito más, o sea, está subiendo rápidamente, pero no es de una capa a la otra que aparece. Por ahí tal vez te aparece demasiado rápido, pero tiene cierto ángulo. Es factible que se pueda construir. Este agujerito que se fue cerrando, en general se puede construir sin soporte, porque el agujero se puede ir cerrando, no es tan grave. Hasta ahí viene fácil. Aquí se va cerrando, pero se va cerrando lentamente, con lo cual todavía parecería que no habría grandes problemas. Habría que ver acá cuando se termina de cerrar, si no es demasiado brusco, pero parece que lo hace bastante bien. Me parece que en esta, ubicándolo de esta manera, la pieza sería imprimible prácticamente sin generar soporte. Si yo quiero por ahí máxima calidad, capaz que lo tendría que imprimir en la posición inicial con soporte, pero poniéndolo en esta posición, tal vez me evite el soporte. Ahora, vamos a ver si yo lo quisiera imprimir en la otra posición con soporte, a ver qué soporte le puedo generar. Si yo por algún motivo lo tuviese que imprimir ahí, me voy a bajar que choque contra la base. Ahí lo dejé tocando la base. Ahora le voy a generar el soporte. O sea, vamos a repasar un poquito. Altura de capa, dijimos eso tendría que ser más o menos el 80% del diámetro de la boquilla. Si nuestra boquilla es el 0,4, podría ser una capa 0,3. Es una capa buena relación calidad-velocidad. Si quiero mejor calidad, capas más chiquitas. ¿Hasta cuán chiquitas las capas? 0,10. Menos de 0,10 no prueben, porque es lo más probable que se tape la boquilla. Cuanto más parecida la altura de capa al 80% del diámetro de la boquilla, más facilidad de impresión y mejor relación calidad-tiempo. Yo le podría poner yo 0,30, como para que sea más fácil de imprimir, o 0,25. ¿Sí? Grosor de la pared y de las capas superiores e inferiores. Eso es la cáscara, porque la pieza se va a hacer como una cáscara sólida y un interior aireado. ¿Qué es la diferencia entre la capa y el interior? Y la diferencia entre la capa y el interior son las paredes, las cáscaras. Ahí lo tengo segmentado y entonces lo puedo ver. Ahí ya se está viendo una cosa rara. ¿Qué se está viendo? ¿Qué es lo raro que se ve ahí? ¿Qué es lo raro que se ve en esta pieza? Parece que no está bien apoyada o toda la superficie no está apoyada No la está bien cama. apoyado, tal cual. Eso puede ser por un problema de diseño o por un problema de que no la aplastamos. Yo la aplasté recién la pieza aplastándole a planar. Vamos a aplastarla de vuelta y la voy a segmentar a ver si se corrige. Si no se corrige con eso, es posible que la pieza tenga un problema de diseño.
o que no esté pensada para imprimirla así. Capaz que hay que rotarla a 180 grados. Sigue con el problema. Y si miro más detenidamente, el problema está en esta formita que tiene aquí. Es como que la colita del techito ese diagonal sobresale y queda en un punto más bajo que la base. Entonces, si yo la voy a imprimir esta pieza, así como está, el síntoma va a ser que se me despega. Que empiece a imprimir acá y después sigue imprimiendo la máquina, pero se despega, pero cuando va a imprimir la parte de aquí, que no está tocando la base, va a tener una altura demasiado lejos y no va a ser una altura lejos por la cama, sino va a ser una altura lejos por el diseño. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cómo lo podría resolver a esto? Bueno, lo podría girar un poquito a mano o puedo intentar girar a la pieza y ponerla a 180 grados. Capaz que si la imprimo así, no tiene esa dificultad. Probemos, la doy vuelta, la aplano. Ahí no se aplanó bien, ahí se aplanó mal. Vamos a ver si lo puedo aplanar. Ahí pareciera que de este lado se apoyó bien, le doy segmentación y voy a mirar la primera capa a ver si se pinta amarillito todo lo que esperamos que sea toda la base. En la primera capa, ahí está pareja. Entonces esta me conviene imprimirla aquí así. Ahora, después me va a generar un inconveniente en la parte de arriba, sí, porque esto va a generar así, va a imprimir, 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 pero después va a llegar la parte de arriba que va a estar toda en voladizo. Pero bueno, va a estar un poquito inclinada. Capaz que le voy a tener que hacer soporte. Pero no hay mucha otra forma, porque si yo la imprimo y da la vuelta, esta colita me impide, salvo que la chanflee un poquito y la hunda y la haga que quede dentro de la cama esa colita. O sea, yo podría a la pieza dar la vuelta. Lo podría dar vuelta, acomodar para que quede bien plana y bajarla, no aplanarla, sino bajarla incluso por debajo de la cama, de manera que quede apoyada perfectamente, pero va a quedar un pedacito sin imprimirse. Va a quedar esa colita de atrás sin imprimirse. Si no me molesta, o sea, si no tiene una finalidad funcional esa colita de atrás, ahí está un poquito chueca, la debería poner. Estas pequeñas correcciones son las que hacen que después la impresión salga bien o salga mal. A veces uno reniega con la impresora y piensa que está mal calibrada, ahí todavía la primera capa no sale bien. Hay que girarlo un poquito más. Ahí está. Esas pequeñas cositas, y todavía puede ser que haya una pequeña que esté faltando, porque acá los agujeritos de atrás no salen enteros bien.
Ah, no, eso es porque está cortada. O sea, yo ahí la puse del lado de abajo, pero le estoy cortando un pedacito. Hay un pedacito de la pieza que sale para abajo y que no la estoy imprimiendo. O sea, esta cuña no la estoy imprimiendo, ¿no? Pero bueno, eso sería una... Si no me interesa esa colita, la podría imprimir así. Si sí me interesa esa colita, la debería imprimir dada vuelta. Si no me interesa esa colita, me conviene imprimirla así y no dada vuelta, porque voy a tener que generar mucho menos soporte en el interior. Porque si no, todo lo que es la tapa, cuando está dada vuelta, queda hueca y debería generarle todo un soporte para que se pueda fabricar. Si yo la pongo así de esta manera, esa tapa queda contra la cama y entonces se imprime bien. Ahora, qué otra parte va a tener problema? Va a tener problema esto que está acá, que son las zonas que me pinta de rojo. Las zonas que me pinta de rojo son las zonas con dificultad. Acá me está pintando de rojo. Esto, esos pequeños bordecitos y la parte superior de los agujeros. Ahora, ahí tendré que definirle entonces un soporte para que esa parte que está pintada de rojo se pueda fabricar. El soporte, le voy a poner que genere soporte y vamos a ver los tipos de soporte que se pueden generar para tratar de decidir cuál sería el más conveniente, ¿no? Aquí tenemos soporte normal o soporte tipo árbol. Yo voy a ir por el normal, que es el que habitualmente usamos, después al final vamos a ver un poquito de soporte tipo árbol. Ángulo de voladizo soporte. Eso me dice dónde quiero que genere soporte. Si le pongo 0 grados, va a generar soporte en todos los voladizos. Si le pongo 90 grados, únicamente cuando sea algo horizontal, horizontal. O sea, yo, por ejemplo, si le pusiese acá 85 grados, no creo que sea lo óptimo, que es muy parecido a 90 grados, lo más probable es que no genere el voladizo debajo de este techito, porque el techito está un poquito inclinado. Entonces esa pequeña inclinación ya hace que no genere soporte. Ahora, en general la máquina puede imprimir bien hasta los 45 grados. Después de 45 grados ya podemos empezar a tener problemas. Si yo le pongo 45 grados para arriba no genera soporte, 45 grados para abajo, más hacia la horizontal, sí va a generar soporte. Eso sería una opción bastante conservadora. Conservadora significa que va a ser bastante seguro de imprimir, a pesar de que va a ser bastante trabajoso después retirar el soporte. Entonces ahí la máquina me generó toda esa estructura de color verde agua, que no es parte de la pieza, pero es como un andamio, para que cuando imprima la pieza tenga donde apoyarse. Y se supone que entre la pieza y el andamio, ahora hay que definir cómo va a ser la interfase. La interfase más suave es ponerle que genere una interfaz de soporte. Eso va a hacer que la máquina haga como una base plana sobre la cual va a apoyar la pieza. No que lo apoye en tabiquitos, sino que antes que el tabique se una a la pieza, le va a hacer como una basecita plana. Eso es lo más prolijo, es un poco complejo de sacar, pero en este caso, como la figura tiene una geometría muy simple, después voy a poder meter un poquito una espátula, hacer un poquito de fuerza y clac, va a salir todo el soporte. Ese va a ser el mejor soporte para la estructura actual. Entonces yo le defino el ángulo de voladizo de soporte 45 grados. Tengo para elegir en qué parte quiero generar soporte.
en todos los sitios o solamente tocando la placa de impresión. Si le pongo solamente tocando la placa de impresión, va a generar soporte en los lugares donde él puede hacer una proyección vertical entre la pieza y la placa de impresión, pero no lo va a hacer al soporte, por ejemplo, aquí adentro, entre pieza y pieza. Si yo le pongo únicamente tocando la placa de impresión, va a generar soporte únicamente donde pueda hacer un soporte, una proyección vertical entre la pieza y la cámara de impresión. Eso es el lugar más fácil de quitar el soporte, porque me va a quedar no metido de entre pieza y pieza, sino por lo menos un lado hacia afuera y voy a poder empezar a trabajar desde ese lugar. Si yo le pongo que el soporte lo genere únicamente tocando la base de impresión, me va a generar el soporte donde haya proyección vertical entre la pieza y la base de impresión, pero no en otro sitio como por ejemplo aquí adentro. Aquí adentro el soporte se haría entre pieza y pieza, no entre base de impresión y pieza. Entonces ahí no me lo genera. ¿Cuál conviene usar? Y hay que ver de acuerdo a la pieza que estemos usando. Normalmente, si yo le hago soportes en todos los sitios, es más probable que se pueda imprimir, pero también va a ser más trabajoso limpiar la pieza. Si le hago solamente tocando la base de impresión, es una opción intermedia. Si no, le puedo poner que no haga soporte en ningún lado. Yo le pongo en todos los sitios para que genere tanto soporte entre pieza y base como entre pieza y pieza. El patrón de soporte. Recién estaba en zigzag, ahora lo pongo en líneas. Un soporte tipo líneas va a ser más fácil de retirar porque van a ser tabiques. Que un tabique no tiene nervio, entonces yo le hago un poquito de fuerza lateral y se corta. Entonces el tabique va a ser una cosa mucho más fácil de retirar el soporte. El inconveniente que tiene es que si se tratase de una pieza muy alta, los tabiques se pueden caer antes de cumplir su función. En este caso, acá todos los tabiques son largotes, son bien largos, pero son bajos, porque la pieza no tiene mucho espacio entre la cama y la pieza propiamente dicha donde necesita soporte. No es una pieza alta, sino petiza. Entonces el soporte puede soportar en forma de tabique, no va a tener problema. Ahora, si fuese una pieza alta de 20 centímetros que necesita soporte, y yo hago un tabique de 20 centímetros, por ahí el tabique se me va a caer antes de cumplir su función. Entonces, el soporte tipo tabique es el más fácil de retirar. ¿Por qué no lo usamos siempre tipo tabique? Porque a veces, cuando el soporte es muy alto, requiere que tenga cierta estructura más sólida y entonces le ponemos un soporte que no sea tipo tabique, sino tipo zigzag, rejillas, triángulo o alguno de los otros. Normalmente yo uso el zigzag. El zigzag va, une, vuelve, une, y normalmente es fácil de retirar como enroscando porque queda como una sola plancha. Yo le voy a poner que genere soporte y vamos a ver cómo genera un soporte tipo zigzag que le dé estructura para aguantar ese tabique. El soporte, la única misión que tiene es aguantar el peso de la pieza mientras se está construyendo. Es un andamio. O sea, no me interesa que el soporte sea súper robusto. Me interesa que aguante mientras se mueve la impresora y se fabrica la pieza y se puede soportar esa estructura que necesita alguna ayuda, pero no tiene que ser muy, muy resistente. Cuanto menos resistente ese soporte, más fácil de retirar va a ser. Ahora, ¿dónde defino cuán resistente va a ser el soporte? Bueno, lo defino. Aquí el primer parámetro importante es la densidad del soporte. Si yo le pongo un soporte con la densidad del 100%, va a ser un soporte, un bloque de plástico durísimo, imposible de sacar. Si le pongo un 5%, ahí va a ser un soporte súper livianito. Y para una pieza como esta, que el soporte es bajito, capaz que es un valor razonable, 5 centímetros, que haga algunos tabiques, nada más. Si le pongo un soporte del 10%, del 20%,
ya va a ser muy rígido. Tal vez no hace falta tan rígido. Entonces la densidad depende de la altura o del tamaño del... De la altura y de la forma del soporte y de cuán complejo veo que va a ser retirarlo. O sea, en este caso va a estar bastante fácil de retirarlo, porque una vez que yo construya la pieza, me va a quedar ahí fácil de acceder, porque accedo desde este costado, desde el otro, le hago fuerza, tengo toda la parte de abajo para acceder al soporte. ¿Tá? El soporte que puede ser más complejo de retirar en estas piezas es el interno, este que te genera dentro del cuadradito y abajo de este cuadradito. Ese va a ser más complicado de retirar. Este soporte de acá, te diría que casi va a quedar como un material perdido, que si no lo necesito retirar, lo dejaría directamente ahí, que pierda y que quede ahí el material. Ahora, el material que va dentro del cuadradito este, tal vez lo voy a tener que retirar, tal vez se necesita ese espacio para alguna parte del proyecto. Entonces ahí va a ser complicado retirarlo. Va a tener que meter un destornillador, hacer un poquito de fuerza. Entonces ahí empieza a jugar, bueno, lo hagamos livianito. O sea, en lugar de hacerlo del 4%, lo hagamos del 3%, en lugar del 5%, lo hagamos del 3% de soporte. Entonces va a ser más livianito, va a ser más fácil de retirar. Si le pongo sin borde de soporte, lo hace más fácil de retirar todavía, porque lo hace al soporte y no lo cierra. Entonces van a quedar tabiques sueltos. Yo le puse ahí borde tipo zigzag, 3%, es un bordecito mínimo. Para la parte de abajo no haría falta que sea tan mínimo, pero para la parte de arriba tal vez es una buena opción. Aquí arriba me genero el soporte. Ahora, después le podría definir si es que quiero que genere la interfaz de soporte. La interfaz de soporte va a ser una base plana aquí encima del soporte y antes de usar la pieza. Puede complicar un poquito retirarlo, pero yo estimo que voy a poder meter un destornilladorcito y sacarlo. O sea, cuando voy a definir el tipo de soporte, tengo que hacerlo pensando en cómo voy a quitar esto después que esté hecho. Un soporte tipo tabique en lugar de ser tipo zigzag o tipo líneas es mucho más fácil de retirar. Pero podríamos tener problemas de que se desarme el soporte antes de cumplir su misión. Pero si la pieza está como esta, que está petiza, puedo arriesgarme a hacer un soporte tipo tabique. Soporte tipo tabique, genero ese mínimo soportecito, ese tabiquito. Entonces, soporte tipo tabique, genero eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabiquitos. Que esos 6 tabiquitos, si yo lo agarro desde abajo y le hago un poquito de fuerza lateral, se deberían poder retirar fácilmente. O sea, yo le estoy definiendo la mínima cantidad de soporte en función de lo que estoy viendo. Podría ponerle, como está ahora, con interfase de soporte. En ese caso, la máquina imprime arriba de los tabiques antes de la pieza una planchada horizontal y después de eso la pieza. O podría definirle que vaya a soporte directo el tabique unido a la pieza sin interfaz de soporte. Si va sin interfaz de soporte, el soporte se incrusta en la pieza directamente. Si va con interfaz, el soporte llega hasta casi cerca de la pieza, hace un par de planchadas horizontales con la misma formita de la pieza y ahí se apoya suavemente la pieza en muchos puntos de apoyo. Eso de la planchada horizontal es una forma de preservar la forma de la pieza
que no queden pelitos, porque al tener muchos puntos de apoyo de soporte con la pieza, se supone que cuando se retire, se va a retirar y va a despegarse todo junto y no van a quedar uniones, ¿no? Hay otro tipo de soporte. Estamos hablando todo de soportes normales. O sea, con el soporte normal, ahí tenemos para elegir si en todos los sitios o tocando la placa de impresión, qué tipo de soporte, línea o zigzag son los que mayormente usamos, ¿no? Ahora, si en lugar de hacer soporte tipo normal, yo escogiese el soporte tipo árbol, me cambian un montón de características de impresión. Y este soporte tipo árbol es un soporte extraño. Hace todas las estructuras así como si fuese una rama principal que va generando herramientas secundarias y la pieza se sostiene de las herramientas secundarias. A veces es una estructura conveniente cuando la pieza es muy alta y hay que generar soporte, entonces en lugar de hacer toda la rama vertical, hago un solo tallito y de ahí genero como una... Cuando la pieza soporta esta petiza, en este caso, normalmente no va a ser opción más conveniente, pero igual lo vamos a ver ahora como el soporte tipo árbol. Me generó esos tabiques. Que se supone que deberían permitir que se soporte la pieza en forma más liviana. Le voy a poner un 8% de soporte. En general, la generación de soporte hay que poner opciones, probar, mirar, y mirar mucho la pieza en la vista preliminar, antes de largarla a imprimir. Porque mirándola en la impresora o acá en la cama esta de impresión que hay, ya uno se da cuenta y se va imaginando lo que va a pasar cuando yo lo mande a imprimir. Por ejemplo, esta de acá ya me está diciendo que no es lo ideal, porque aquí empieza a generar un soporte en el aire. O sea, este tipo de soporte así tan mezquino en cuanto a parámetros, ya me está diciendo la máquina que me va a generar estas estructuras en el aire que van a ser imposibles de arreglar. Los soportes tipo árbol son interesantes para las piezas mucho más altas, ¿no? En este caso, no me está trayendo ninguna ventaja. No le voy a poner soporte tipo árbol, le voy a poner el soporte tipo recto, común, estándar, que me parece más conveniente. Es normal, en todos los sitios, líneas y densidad de soporte 4%, que sea livianito. Le voy a habilitar la retracción. Le voy a habilitar la superficie esta de contacto. Bueno, hay que segmente. Vamos a ver ahí cuando segmente, a ver cómo queda. Esto es todavía no es una ciencia exacta. Muchas veces hay que probar. Y hay que probar 2 veces. Por eso también cuando a veces me piden, ¿y cuánto cobramos para imprimir una pieza? Y mira, yo sin verla en el culo de la pieza, no me gusta cotizar. Porque yo cuando veo una pieza así, bueno, esta pieza, digo, parece que va a ser más o menos fácil de imprimir y no voy a tener que imprimirla 2 veces y le cobro un precio. Pero si me trae una pieza muy compleja, que ya la estoy viendo que
capaz que lo voy a tener que imprimir con un soporte, después imprimirlo de vuelta con un soporte más liviano. Entonces, le tengo que cobrar un valor más caro porque yo sé que voy a haber un reprocesamiento muy probable. Entonces, el costo de la impresión, la cara del hombre y también de la cara de la pieza. O sea, la cara del hombre, ¿en qué sentido? Y bueno, si está imprimiendo un llaverito, la alternativa es que saque llaveritos baratos en algún lugar, no lo voy a poder cobrar mucho. Pero estoy imprimiendo una réplica de un hueso, posiblemente el hombre esté dispuesto a pagar un poco más porque no hay un método alternativo para fabricar esa réplica de hueso en forma barata. En cambio, si están teniendo un llaverito, la alternativa es que vaya y que contrate a alguna gente que tenga una inyectora de plástico y le va a sacar miles de llaveritos mucho más baratos. Entonces, depende del costo que voy a cobrar, de las alternativas que veo que tiene el cliente y, por supuesto, no para abusarme, sino para cobrar lo que vale, pero no quedarme sin hacer el trabajo. Si yo al que hace el llaverito le quiero poner el mismo criterio de facturación que al que hace una pieza complicada, lo más probable es que nunca termine haciendo ningún llaverito, sino que haga únicamente las piezas sofisticadas. Pero yo tengo que trabajar, entonces a veces me voy un poco más abajo en el precio cuando veo que el cliente tiene otra alternativa y que si no voy abajo con el precio no me va a contratar. ¿Cuánto le ponen al valor de la impresión? Claro, si yo voy a imprimir esta piecita de acá, así con los parámetros que tengo, me dice va a demorar 11 horas 34 minutos, 120 gramos. 120 gramos al valor actual del material, que cuesta, supónganse, 1.500 pesos, serían más o menos 200 pesos de material. Pero ¿cuánto le podés cobrar a esta pieza? Y no sé, si le vas a poner 100 pesos la hora, que es lo que cobrábamos hace 2 años, incluido el material, estarías pensando en 1.100 pesos. Pero yo creo que si vos le pedís hoy a alguien 1.100 pesos por una pieza así, la mayoría de la gente no te la compra. Entonces capaz que le vas a tener que tomar ese valor como una referencia, pero decir, mira, esta pieza tiene cara de ser una pieza medio estándar, capaz que con 800 pesos, 900 pesos, lo tengo que poder hacer. Ahora, si me traen un hueso de ese tamaño para que fabrique, y tal vez le cobro los 1.100 pesos. O sea, el valor más o menos de 100 pesos por hora, que incluye materiales, que incluye todo. No es que eso sea una cosa matemática, pero más o menos como para tener un valor de referencia de lo que se está cobrando aquí en Salta por las impresiones 3D o en Tucumán. En Tucumán estaban más caras. En Tucumán a mí me sorprendió, la gente estaba cobrando casi el doble que lo que se cobraba aquí en Salta por las mismas impresiones. Es un mercado interesante para los salteños que quieren ir a imprimir a Tucumán, porque todavía se ve que allá no hay tanta gente que imprima, entonces no está tan competitivo el mercado. Aquí en Salta realmente hay muchas impresoras dando vuelta y entonces el valor por hora no aumenta desde hace varios años, que sería lo mismo que decir que moneda constante va disminuyendo. ¿Cuánto consume de electricidad la máquina? Que es la otra pregunta que te hacen siempre, y no es tan relevante, porque la máquina consume, en el peor de los casos, 250 vatios, como si fuese una computadora, pero no lo está consumiendo de forma permanente. Si queremos hacer que ahorre un poco de energía, le deberíamos poner la cama más fría. Lo que más consume energía es el calentamiento de la base, porque eso es como una estufita que está constantemente prendida. Y también depende de la temperatura ambiente. Si estamos imprimiendo un día como hoy, un día como ayer, que la temperatura ambiente está elevada, posiblemente consume mucho menos que estamos en un día de invierno. Un día de invierno que hace mucho frío, es más, a veces las impresoras no arrancan. Las impresoras con la temperatura en la habitación por debajo de 5 grados, hasta la protección y no arrancan. ¿Por qué? Porque necesitaría mucha energía y posiblemente se queme la fuente. Entonces, para preservarse, la impresora no arranca. Tienen un control de temperatura, tienen varios controles de temperatura las impresoras. Tienen un ambiente para no arrancar cuando la temperatura está muy fría y tienen también control de temperatura que cuando le dan a que caliente, o sea, cuando conectan la energía en la calefacción de la cama y están midiendo cómo está la temperatura de la cama y pasa un cierto tiempo y no levanta la temperatura de la cama,
dice hay un error de temperatura. Por las dudas, porque no vaya a ser cosa que esté mal el sensor de temperatura y que sí está calentando la cama, y si no tuviese esa protección, se pasaría de temperatura y se quemaría la cama. Lo mismo pasa con el hot end. Si le intenta dar temperatura al hot end o dar energía a la resistencia para que lo caliente, y tiene el medidor de temperatura y pasa cierto tiempo y no levanta la temperatura del hot end, dice thermal error, que significa que hay alguna inconsistencia. Lo más probable es que el cablecito del hot end esté mal, que el cablecito del sensor de temperatura o que el cablecito de la resistencia está mal y que no está calentando. Puede ser que no esté calentando o puede ser que esté calentando y no esté midiendo. Ante la duda, da error de temperatura, llévela al técnico y repare y recién vuelva a hablar. Entonces, cuando da error de temperatura, no es porque esté muy caliente la temperatura ambiente, no es porque esté con algún problema de refrigeración, sino es porque hay alguna inconsistencia. La máquina está intentando calentarse y no refleja el sensor de temperatura eso. La máquina está queriendo arrancar la impresión y la temperatura está oscilando, que sube, baja y no está estable. Bueno, cualquiera de esos comportamientos erráticos hace que dé error de temperatura. Algunos modelos de máquinas muy puntuales, como por ejemplo las Overload Pro, que son las máquinas estas celestitas, como las que están allá atrás, como esa celestita que está allá atrás, que son unas máquinas tipo Delta. Esas tienen doble sensor de temperatura, más complicado. Bueno, cuando andan bien no te das cuenta, pero tienen dos sensores de temperatura. Uno que mide la temperatura, igual que la cámara común, igual que el hot end común, y otro de chequeo. Si ven que hay alguna inconsistencia, que el sensor de temperatura normal da una temperatura distinta que el chequeo, da error de temperatura y se queda quieto. O sea, es menos probable que se rompan esas máquinas, porque tienen más control, pero son más probable que te dé error de temperatura por algún pequeño problemita. O sea, son máquinas que tienen el sensor normal y un sensor centinela de chequeo. Y ante cualquier problema de cualquiera de los dos sensores que encuentra que no está en la misma temperatura, dice aquí hay algo que anda mal, se planta, error de temperatura, lleva al técnico. ¿No? Entonces, cuando da error de temperatura, lo más probable es que sean los cablecitos, hay que revisar los cablecitos. Bueno, seguimos con nuestra impresión. El soporte, entonces, definimos tipo de soporte normal en árbol, si va en todos los sitios o únicamente tocando la base de impresión. El patrón de soporte, los más usuales son líneas o zigzag. Las líneas son más fáciles de retirar, el zigzag es más resistente. Después definimos ¿dónde está? El porcentaje de la densidad del soporte. La densidad del soporte, esto es muy importante, esto va a decir cuán sólido va a ser el soporte o cuánta cantidad de líneas va a haber o cuán denso va a ser el soporte. Después hay otros parámetros menores, como por ejemplo la distancia que va a haber entre el soporte y la pieza a nivel vertical, la distancia que va a haber entre el soporte y la pieza a nivel horizontal. Eso tiene que ver con si va a haber lugar para meter una herramienta para quitarlo, y la distancia superior o la inferior tiene que ver con que el soporte se haga, pero que simplemente se apoye casi en un puntito, que no genere una unión dura, porque así de generar una unión simplemente apoyada en un puntito va a hacer que quede casi marcado, que yo después se enfría, hago un poquito de fuerza y hace clac y se rompe ahí. O sea, la idea es que la pieza sea mucho más dura que el soporte y que la unión entre la pieza y el soporte sea una unión debilitada. ¿Cuán debilitada? Bueno, de acuerdo a la distancia que yo le pongo. Si yo estoy haciendo soporte que me cuesta sacarlo, tendría que aumentar la distancia. Entonces, en lugar de poner la distancia Z 0.25, le voy a poner 0.35, 0.45. Significa que el soporte se va a construir y va a haber ese espacio de aire medio milímetro y recién la pieza. Lo más probable es que la pieza se venza un poquito y termine tocando apenas el soporte. ¿Ya? Si el soporte si me queda en un rincón muy difícil de sacarlo, tal vez le puedo poner una distancia lateral de 2 o 3 milímetros para retirarlo al soporte de la pieza lateralmente, que lo puedo retirar
3 milímetros, 4 milímetros. ¿No? Eso va a hacer que la interfase entre la pieza y el soporte pueda haber una pequeña ondulación, pero va a ser mucho más fácil retirarlo. Entonces, esos son otros parámetros que podemos poner para, digamos, hacer que el soporte cumpla su función, pero que no sea tan difícil retirarlo. La distancia X y de soporte. Después, el otro parámetro importante es si va a ser con interfase de soporte o no. Si yo habilito el techo de soporte y habilito el piso de soporte, eso va a hacer que el soporte no una con la pieza, sino que el soporte se una con una plancha horizontal y después sobre esa plancha la pieza. La pieza va a tener mucho soporte, pero ninguno muy fuerte, entonces se supone que no va a quedar con ninguno marcadito, pero va a costar retirarlo. Pero es una opción muy buena para piezas como estas, donde suena que va a ser simple retirar los soportes, ¿no? Bueno, esos son los parámetros más importantes de los soportes. Después, la adherencia, que es otra que no vimos mucho con detalle la clase pasada, es cómo va a ser la unión entre la pieza y la cama. Si yo le pongo ninguno, la máquina va a ir imprimiendo la pieza derecha. Si yo lo pongo con ninguna adherencia especial, la máquina empieza imprimiendo la pieza derecha sobre la cama. ¿Eso anda bien? Y bueno, algunas veces sí, es más simple, se pierde menos material, se pierde menos tiempo. O sea, la máquina empieza imprimiendo la pieza y sin ninguna vuelta, ¿no? Ahora, ¿por qué a veces no usamos eso? Bueno, porque en este caso no, porque la pieza tiene una superficie de apoyo grande, pero cuando la pieza tiene una superficie de apoyo chica, a veces hay que aumentar la superficie de adherencia para que se haga pieza a la cama. Entonces eso le facilitamos haciéndole como una solapa, un borde que da más superficie de apoyo, hace que se pega más y entonces evita que se despegue la pieza. Eso es muy importante cuando estamos trabajando con ABS, que el ABS es un material muy jodido, que no se quiere pegar bien. Entonces, yo le puedo habilitar una superficie de adherencia con ninguno, va sin ninguna superficie ya. La superficie tipo borde, le puedo poner el ancho de borde, supongo de 20 milímetros, un ancho grande. Entonces, eso va a hacer que la máquina, afuera de la pieza, en el exterior, haga 2 centímetros adicionales. ¿Para qué? Para generar más superficie de adherencia, para tener menos posibilidad de que se me despegue la pieza. Eso se supone que va, ahí está el bordecito, ¿eh? Todo ese bordecito verde agua es una superficie que va a ayudar a que no se despegue la pieza. Es un poquito de material que se desperdicia y es también un material que después va a haber que retirar, que cortar la pieza unida a esa solapa. Claro, para que ese corte sea más simple, uno le puede hacer como un pequeño troquelado. Le puedo poner acá una distancia. O sea, si le pongo 0, esa superficie de adherencia está pegada a la pieza. Voy a tener que cortar con una trincheta o con una tijerita o con un poquito de esfuerzo. Pero si le pongo ahí una pequeña distancia, que es de 0,2 milímetros, entonces va a haber esa adherencia, pero va a estar la pieza, ese pequeño aire y después la solapa de adherencia. Entonces, si le pongo una solapa, una distancia chiquita de 0,2 milímetros, claro, como el material se aplasta, lo más probable es que se rellene en algunos puntos, va a quedar debilitado, pero no va a quedar desconectado. Entonces ahí, después de imprimir, va a ser más fácil retirarla. Entonces es la mejor, ponerle borde, pero ponerle una pequeña distancia, ¿no? Cuando estamos trabajando a veces con ABS, el ABS es un material que cuando se enfría se contrae y que le cuesta mucho pegarse a la cama. Para trabajar con ABS, a veces hay que trabajar con temperatura de cama de 100 grados, 110 grados, y ahí en algunos casos usamos un tipo muy especial de borde, de adherencia, que se llama balsa.
La balsa es que antes de imprimir, la máquina va a hacer una planchada pareja, 2 o 3 capas, y después sobre eso va a imprimir. O sea, no es un borde, sino como que hace su piso parejo sobre el cual imprimir. Eso, en general, facilita muchísimo en la capa 1, en la capa 2 más liñitas, en la capa 3, en la capa 4, en la capa 5, y ahí recién va a empezar la pieza, en la capa 6. Entonces, toda la otra impresión, ¿para qué se va a hacer? Para nivelar, para resolver cualquier problema de nivelación. Entonces, el gap de aire que va a dejar entre la base de impresión y la pieza es justo el que necesita, porque ya es un espacio entre pieza y pieza, no entre cama y la pieza. Si estamos teniendo muchos problemas para adherencia, pongámosle tipo falda, y es una, no tipo falda, disculpen, tipo balsa, y es una garantía, eso anda bien siempre. Pero pierde un poco más de material, demora un poquito más. Yo lo uso cuando trabajo con ABS, en algunas situaciones, no siempre. ¿No? Y si no, hay un tipo de borde que se llama tipo falda, donde la máquina lo que hace es no hace un borde, sino un solo hilito, pero bastante separado de la pieza. Eso es casi como nada, pero tiene la ventaja de que antes de imprimir hace ese pequeño bordecito, ese pequeño firulete, donde la impresión empieza a funcionar de forma continua. Entonces, cuando va a imprimir la pieza, ya se supone que está bien nivelada. ¿No? O sea, el borde de ese tipo falda hace estas 2 firuletes y después empieza con la pieza, y se supone que en esos 2 firuletes ya pudimos ver si había un problema de calibración de la altura de la cama, lo pudimos regular un poquito, mientras no estaba imprimiendo la pieza, de manera que cuando vaya a imprimir la pieza, la cosa ande bien. Bueno, yo disculpe, los tengo que dejar hoy, porque tenemos una presentación ahora a las 4 que nos invitaron para un premio que le dan a unos alumnos que ganaron una competencia de robótica. Así que la clase que viene vamos a recuperar estos minutitos que quedan pendientes, y las consultas quedan para la clase que viene. Hoy ya antes de la clase hicimos la sesión de consultas. Así que los dejo, chicos. Hasta luego.